Sí. Bueno, pues si os parece, damos comienzo a la sesión de hoy. Y bueno, pues en primer lugar, comentaros otras muchas cosas, que ha llegado la edición del Capital del siglo XXI, pues si alguno quiere hacerse con ella, que sepa que acaba de llegar pocas copias, y creo que después de este pequeño espacio publicitario puedo pasar a presentar a la ponente de hoy, que bueno, es un orgullo para nosotros tenerla aquí con nosotros. Ella es Montserrat Galcerán, que bueno, supongo que os sonará a todas, o bien por su larga trayectoria intelectual, porque ella es catedrática de Filosofía en la Complutense, o por su larga trayectoria como activista, o finalmente como concejala del Ayuntamiento de Madrid, en el distrito de Tetuán, y Caravaca, por ahora Madrid. Entonces, bueno, para nosotros es un placer tenerla aquí. Y bueno, yo en concreto estoy muy contento, pues fui alumno suyo hace una pila de años y disfruté muchísimo de sus cursos, y es un verdadero placer volverla a tener, o sea, poderla volver a escuchar. Bueno, comentar que también tenemos alguna copia de dos de sus libros, de Deseo y Libertad y de La Bárbara Europa, que es el último y que es verdaderamente recomendable sus lecturas, y luego si os apetece podéis ojearlo. Y bueno, pues sin más, darle la palabra para que nos introduzca a la sección que nos corresponde hoy. Y bueno, muchísimas gracias por haber accedido a estar aquí con nosotros. Pues nada, muchas gracias a vosotras y a vosotras por llegar un sábado por la tarde a una lectura del Capital. Eso suena súper duro, pero bueno, está visto que tenéis ganas, ¿sabes? Y a ver, yo había pensado como hacer una introducción tampoco demasiado larga, porque claro, eso da para muchísimo tiempo, como de unos 40 minutos, una hora como mucho. Había pensado empezar un poco recuperando o mostrándoos desde el punto de vista la estructura del libro, porque es un texto, es un libro que tiene una estructura muy clara. O sea, sabéis que Marx tardó como 20 años en redactar esa obra y le fue dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas de cómo por dónde había que empezar, porque claro, el tema era tan complejo que no sabía muy bien por dónde empezar, hasta que al final, os lo contaría en la primera sesión, decidió empezar por la mercancía, porque él dice que es como la célula básica, ¿no? Pero me parecía interesante mostrar como la estructura del propio texto. Luego había pensado que abordáramos la definición del plusvalor relativo y las diferencias con el plusvalor absoluto, porque ahí hay algunos problemas que desde mi punto de vista son interesantes. Y luego, como entiendo que era como toda la sección, ver cómo él trabaja esa presentación histórica de cómo se introduce el plusvalor relativo como elemento fundamental del propio sistema capitalista en los 3 capítulos siguientes: el de la cooperación, el de división, el de manufactura y el de maquinaria y gran industria, que también es un capítulo, son 3 capítulos bastante extensos, si habéis visto, pero muy interesantes, y que además han dado lugar a unas discusiones amplias que, bueno, algo de ello, pero tampoco nos vamos a extender. Me interesa también. Entonces, ¿por qué volver sobre la estructura del libro? Porque, como os digo, Marx dudaba mucho de por dónde empezar. O sea, eso lo habréis visto también, y no sé si en la introducción, cuando es un texto que luego no publica, no introduce ahí, cuando él señala que el sistema capitalista es un sistema enormemente complejo y que la teoría económica clásica no aborda con claridad las categorías para pensarlo, porque no se sabe muy bien si empezar por el trabajador asalariado, por la población, por el concepto de valor, por el concepto de mercancía, cómo empezar. Entonces el libro, claro, sigue un hilo, que no sé si a la medida que lo habéis ido leyendo os habéis dado cuenta. O sea, la primera sección, como recordáis, es mercancía y dinero, que serían como los elementos simples del espacio del mercado, que es, como él dice, la superficie de la sociedad burguesa, ¿no? O sea, el sistema capitalista aparece como un sistema de mercado. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de ese sistema de mercado? Mercancías y dinero, y por tanto mercancías que se intercambian por dinero en una proporción dada. Eso sería lo fundamental de la primera sección. Como recordáis, ese espacio de intercambio, que aparece como un espacio de intercambio de equivalentes, porque las mercancías se venden por su valor y tal, le lleva
a descubrir que, en último término, lo que se está intercambiando es un proceso social, que es trabajo social, a través de un símbolo social, que es el dinero. Por tanto, rápidamente pasamos de lo que sería un enfoque individualista, si preferís, a un enfoque social, a un enfoque colectivo. Lo que está en juego en la sociedad capitalista no es el trabajo de cada quien, que a su vez le pagan por lo que trabaja, sino lo que está en juego es la circulación del trabajo, que es individual y colectivo simultáneamente, porque el trabajador es un individuo o una individua que trabaja, pero sin embargo en su trabajo pone en acción toda la riqueza colectiva que le acompaña, y luego eso lo veremos, la maquinaria, la división del trabajo, la organización, los saberes compartidos, las habilidades, etcétera, etcétera. Por tanto, el trabajador nunca es un individuo que intercambia su trabajo por el equivalente del trabajo de otro individuo. Ahí a mí me parece ese punto muy interesante porque rompe el individualismo ontológico, o sea, el individualismo doctrinal, y el individualismo epistemológico, o sea, en cuanto a modo de acceder al conocimiento, de la teoría económica clásica. No estamos hablando de individuos que trabajan, estamos hablando de riquezas producidas por un trabajo, que es un trabajo siempre colectivo, siempre socialmente codificado, y que a su vez se intercambia según un símbolo social, que es el dinero. ¿Podría ser de otra manera? Pues sí. Pero digamos que el vehículo del intercambio es esa cosa que llamamos dinero, que actualmente es el euro y que podría ser la peseta, y que podría ser... pero eso es una ficción social, ¿no? Bueno, sobre el dinero hay un capítulo interesantísimo, a mí me parece uno de los capítulos más bonitos del Capital, pero es un capítulo complejo. Como el dinero, que en último término es una ficción social, sin embargo puede tener ese papel importante a la hora de codificar la sociedad. Por tanto, la primera sección nos permite pasar del intercambio a la cuestión esa que marca la segunda sección, que es cómo el dinero se transforma en capital. Es decir, resulta que en la primera sección llegamos a la conclusión de que lo que se intercambia es producto de un trabajo colectivo. Entonces tenemos que pasar a cómo se produce colectivamente ese producto que se intercambia en el mercado. Por tanto, pasamos de escena, si queréis, ¿no? Recordáis el final, cuando dice abandonábamos la esfera de la circulación con los derechos humanos y la libertad y la igualdad y no sé qué, y entramos en el ámbito de la producción donde el patrón lleva a su trabajador y no sé qué. Pasamos del espacio del intercambio al espacio de la producción. Eso no quiere decir que ese paso elimine el espacio del mercado, sino que es un paso teórico. Me explico, no es un paso real. El mercado sigue existiendo, obviamente, pero teóricamente, en vez de centrarnos en el análisis del mercado, pasamos a centrarnos en el análisis de la producción. Y en el análisis de la producción vamos a ver cómo eso que era dinero, y que es una ficción, ¿no? un elemento arbitrario, se convierte en elemento estructurador de toda la producción capitalista, porque se transforma en capital. Y como recordáis muy bien, el capital no es dinero, sino que es una relación social de producción. Por lo tanto, no es el monto del dinero, aunque se materialice como tal, pero es una relación social de producción, que es a donde va toda la sección segunda. Por lo tanto, ya dejamos la esfera de la circulación, que se mantiene, y pasamos a la esfera de la producción, y ahí entramos en cómo se produce capital. Porque si es una relación de producción, será una relación producida. Eso se ve, ¿no? Es decir, se produce capital. Los trabajadores, las personas que vivimos en la sociedad capitalista, pensamos que producimos mercancías, como ya sabemos, ¿no? Coches, frigoríficos, trajes y no sé qué. Pero realmente lo que producimos, nos dice más en esa segunda sección, es capital. Por tanto, dinero transformado en capital, porque el dinero es el equivalente de la venta y la compra de las mercancías. Por tanto, estamos ahí en otro espacio. ¿Qué descubrimos en el espacio de la producción? Que es toda la sección segunda. Que resulta que ahí se produce digamos, un truco, que consiste en que al trabajador nunca se le paga el equivalente de lo que él produce, sino que se le paga siempre por debajo. Por tanto, nos encontramos con el concepto de plusvalor, que sabéis que es un concepto estructurador fundamental de la teoría del Marx. Es decir, sí, y ahí hay toda la discusión con algunos de los economistas socialistas de su época, podríais pensar, si al trabajador se le pagara el equivalente de lo que produce, que son todos los debates sobre el salario justo,
entonces no habría explotación y no habría plusvalor, porque no se produciría este más, ¿no? Este excedente de más. La sociedad capitalista es una sociedad que funciona, un sistema que funciona sobre la extracción de plusvalor, por tanto de valor de más, de valor que el trabajador produce, siempre colectivamente, pero estamos hablando de trabajo socialmente considerado, no del trabajador individual. Siempre se produce valor de más que sin embargo no es reapropiado por el trabajador, siempre. Los salarios están por debajo de lo producido, porque obviamente una parte de ese excedente es lo que va después al beneficio del capital. No es exactamente el beneficio del capital lo mismo que plusvalor, de ahí que cuando se traduce por plusvalía haya un poco de debate con esa historia, porque plusvalía podría ser como renta del capital, se podría entender así. Y más, insiste, sabéis que el término alemán es Mehrwert, que significa valor de más. Por eso algunas traducciones, no sé cómo traduces, Carol, en el siglo XXI, pero normalmente se suele traducir por plusvalor, no por plusvalía, para evitar esa diferencia, ¿no? Puesto que el valor de más producido no equivale totalmente al beneficio del capitalista, ni a la renta del capital, está la renta de la tierra, y entramos en otro montón de problemas. Pero sí nos encontramos con que hay un plusvalor, porque el trabajo siempre está pagado por debajo del valor de lo que produce, de tal manera que el trabajador, aun en el caso de que consumiera íntegro el valor de su salario, que suele pasar por otras partes, siempre estaría en un nivel, digamos, de reapropiarse a través del consumo de una parte inferior del valor, de la riqueza que él ha contribuido a producir con su trabajo. Ese sería como el fondo de la cuestión del plusvalor. Y ahí estaríamos en el capítulo, en la sección 3. ¿Cómo se produce el plusvalor absoluto? Pues muy fácil, recordáis el tema del tiempo. Es decir, Marx dice, si la jornada de trabajo es una jornada de 10 horas, pongamos que el trabajador con su trabajo es capaz de producir durante estas 10 horas un valor X, que el valor del cual se puede reapropiar a través de su salario, es decir, el valor de las mercancías que compra con su salario, siempre será X menos 1, menos 2, menos 3, menos lo que sea. La diferencia es el plusvalor. Si tú alargas la jornada de trabajo y en vez de trabajar 10 horas trabajas 12, como ya el trabajo necesario para reproducir tu fuerza de trabajo es de 8 horas, todo lo que se añada será de más. Y por tanto eso sería el plusvalor absoluto, que ya lo habéis visto, ¿no? Eso es bastante sencillo de entender. Y ahí hay esa famosa parte del capítulo cuando habla de la última hora de Senior, que discute con Senior, de que Senior dice, porque si en vez de 10 horas trabajaran 9, pues como resulta que cuando producen es la última, pues resulta que entonces perderíamos, y Marx se burla, ¿no?, contra sus sarcasmo, diciendo cómo serás tan imbécil si está repartido durante todo el tiempo. Bien, en la sección cuarta, que es la que nos toca hoy, sería cómo se produce un plusvalor no por extensión de la jornada laboral, sino por intensificación de la misma. Es decir, que tú mantienes la jornada de 10 horas, o de 8 en nuestro caso, que es lo habitual, pero consigues que el trabajo necesario, es decir, aquella jornada de trabajo, aquel periodo de tiempo en el cual lo que el trabajador hace es producir el equivalente de lo que va a reapropiarse a través del salario, en vez de equivaler a 7 horas, equivalga a 5. Y por tanto, si el plusvalor antes, sin esa intensificación del trabajo, es de 1 hora excedente, pues ahora será de 3 horas excedente. Eso lo habéis visto desde el principio del capítulo y hace esa cosa, ese segmento que es muy fácil de entender. La cosa es un poco más complicada, pero podríamos quedarnos con esa idea. Plusvalor relativo es aquel que no alarga el tiempo de trabajo, sino lo que hace es reorganizar los procesos productivos, intensificando el trabajo, aumentando la fuerza, la capacidad productiva del trabajo, todos los aumentos de productividad que todos conocéis, o incluso, y eso es un tema con el que luego me voy a detener, provocando la desvalorización de la fuerza de trabajo. Porque en el momento en el cual, ese es un tema que puede resultar un poco complicado, pero que es fácil, bueno, no sé si fácil de entender, a mí me parece fácil de entender. Es decir, que si lo que podríamos llamar el valor de la cesta de la compra, que es el conjunto de bienes y servicios que el trabajador compra para reproducir su fuerza de trabajo, es de X,
en el momento que esa reorganización y aumento de productividad afecta a ese valor, y en vez de ser X, es X menos 2, por ejemplo, el valor de la fuerza de trabajo será equivalente a X menos 2, no a X. Por tanto, el valor de la fuerza de trabajo se desvaloriza con el aumento de la productividad. Entonces se da esa paradoja que Marx señala de que cuanto más productiva es la sociedad, menos vale la fuerza de trabajo. Cuanto menos vale el trabajador, pudiéramos decir, porque incide esa desvalorización en el propio valor de la fuerza de trabajo. Ahí hay una serie de problemas que luego a lo mejor volvemos sobre ellos. Tenemos, por tanto, esfera de la circulación, esfera de la producción, donde hay plusvalor absoluto y plusvalor relativo, y la sección siguiente, que es la quinta, es cómo se combina el plusvalor absoluto con el relativo. Porque no es que históricamente hay un periodo en el cual se alarga la jornada y luego un periodo en el cual se reorganiza el trabajo, sino que simultáneamente se producen las dos cosas. Y eso es muy importante, porque hay algunas lecturas, sobre todo la lectura más socialdemócrata, que es una lectura muy historicista, y entonces lo que plantea es, durante mucho tiempo ha habido plusvalor absoluto, por tanto prolongación de la jornada y tal y cual, y en un determinado momento el capitalismo se reconfigura y se reordena y pasamos a plusvalor relativo. Y en esa sección, que es la que vais a ver el próximo día, se señala cómo se combinan ambas cosas. Y se combinan, y a mí me parece un tema muy interesante, en el valor del salario. Es decir, la fijación del salario es justamente un efecto de esa combinación, porque la fijación del salario, en la medida que reproduce el valor de la fuerza de trabajo, es aquel que muestra, podríamos decir, y ahí están todas las luchas por la fijación del salario y tal. Por tanto, tenemos, podríamos decir, como el complejo del sistema capitalista, mercado, producción, en la producción se extrae el plusvalor de diferentes maneras, y esas maneras se combinan, y ahora tenemos las dos secciones finales, la sexta y la séptima, en la cual Marx hace como si mirara ese sistema desde el punto de vista del trabajador, que son todos los capítulos sobre el salario y tal y cual, y como si luego lo mirara desde el punto de vista del capital, que son los capítulos sobre acumulación capitalista, y al final el último, acumulación originaria o acumulación primitiva. El término alemán es ur, lleva el prefijo ur, que quiere decir normalmente originaria o primitiva, ¿no? Se puede traducir de las dos maneras. Y luego al final, el capítulo final sobre teorías de la colonización. Entonces es como, esas dos secciones finales para mí son muy interesantes porque es como, llegamos al meollo de la cuestión. La producción es una producción de capital a través de plusvalor que se va a convertir en capital. ¿Cómo se produce esa exacción desde el punto de vista, desde el punto de vista del trabajador, que es la sección sexta, con toda la cuestión del salario, y cómo se produce desde el punto de vista del capital, que es la sección séptima, desde el punto de vista de la acumulación del capital. Y lo que nos encontramos al final del libro es que el sistema capitalista es un sistema en el cual se intercambian mercancías por dinero, pero en ese proceso se reproduce ampliadamente un sistema de explotación que es el corazón del capital. O sea que el capital es una relación de producción explotadora y autorreproductora que es capaz de sostenerse sobre sí misma en el momento en el cual logra que toda la producción esté capitalizada, es cuando llegamos al final. Es verdad que ese sistema no es eterno, sino que tiene un origen, de ahí cae una apropiación originaria, ¿no? Una acumulación originaria, que ahí también hay mucho debate, y imagino que cuando veáis esa sección, pues realmente Marx sostiene la acumulación originaria, se produce por la desposesión de los trabajadores agrícolas, bueno, de los pequeños propietarios agrícolas. Si introduces la mirada pues descolonial, ahí está todo el tema de las colonias, o sea, es un poco complicado toda esta parte, el tema de la deuda, o sea, hay todas unas cuestiones que hacen que el capitalismo deje de ser como un sistema que están haciendo a ser un sistema que se autosostiene, porque todo el trabajo está ya capitalizado y produce capital. ¿Vale? Y eso me parece importante para que tengáis esa idea en la cabeza, ¿no? Porque, claro, poder hacer toda esa secuencia a mí me parece importante para entender el mensaje que Marx está tratando, porque si él hubiera empezado diciendo el sistema capitalista es un sistema que produce capital, pues obviamente todo el mundo se hubiera quedado diciendo
¿vale? ¿Y cómo se hace eso? ¿Quién produce capital? Si el trabajador lo que fabrica es, no sé, lo que sea, y el capital es una relación social, ¿no? Y entonces todo el discurso del libro va a que se pueda entender cómo justamente a través del trabajo se está produciendo esta relación social que es el capital, ¿vale? Bueno, si hay algo que os queda demasiado abstracto o demasiado raro, me lo decís. Pasamos entonces al concepto de plusvalor, que es central en la obra de Marx, y sabéis que es uno de los campos de batalla. O sea, la economía no marxista siempre ha criticado a la economía marxista porque entiende que el concepto de plusvalor no es un concepto, sino que es un invento que nos hace, que es contradictorio, que tal, ¿no? ¿Qué se entiende por plusvalor? Pues como su propio nombre indica, sería valor de más. O sea, excedente de valor, valor ya sabéis que es justamente valor de cambio, ¿no? No valor de uso, eso ya lo sabéis, ¿no? Por tanto, excedente de valor que se produce en el sistema productivo por encima del valor del cual los trabajadores se reapropian a través de la capacidad de compra del salario. Esa sería la definición, si queréis, de plusvalor. Y estamos hablando siempre en términos de valor, no en términos de mercancías. Da igual que sea mercancías de primer consumo, de segundo, muy caras, muy baratas, etc. Pero la idea central que Marx señala con el concepto de plusvalor es que los trabajadores producen siempre por debajo de su capacidad de consumo, porque la capacidad de consumo está dada por el salario. Y el salario siempre tiene una capacidad de compra, X, que está por debajo del valor de lo producido colectivamente en la producción, por más compleja que sea esa producción. Por tanto, ahí hay varias nociones o conceptos que están implícitos en esta definición y que son importantes. El primero, el concepto de valor y plusvalor, que esto ya lo sabéis, ¿no? Las distingue valor de uso y valor de cambio. Estamos hablando de valor de cambio, no de valor de uso. El concepto de dinero y salario. Dinero, por tanto, es un equivalente social de las mercancías que tiene, a su vez, una función en tanto que servir de equivalente, independientemente de que pueda tener él, a su vez, un determinado valor de uso o de cambio, que eso sería independiente, tiene una capacidad de atesoramiento también, etc. Y el concepto de salario, porque, claro, Marx sostiene, para que pueda haber sistema capitalista tiene que haber trabajo asalariado. Y ese también es un caballo de batalla. ¿Por qué trabajo asalariado? Porque si el trabajador no se le pagara en dinero, sino que se le pagara en mercancías, la diferencia del plusvalor no podrías medirla, porque no habría valor. ¿Se entiende el asunto? Otra cosa es, y esto también los estudios coloniales lo ponen de relieve, que en el momento que el trabajo por salario es la norma, tú puedes pagar en mercancías manteniendo justamente la norma del valor, aunque no pagues en dinero. Es decir, que no es necesario que pagues en dinero, que el salario sea en dinero, para que se mantenga la forma salario. ¿Se entiende? O sea, es una categoría. Pero al revés no es posible, porque claro, en los sistemas que se paga directamente en mercancías, o que son sistemas de trueque, pues no hay valor de cambio. Entonces, allí el mercado no funciona, en el sentido capitalista del término, ¿no? Puede haber explotación, pero no explotación capitalista sostiene más. Y eso también es otro caballo de batalla, ¿no? Porque, bueno, hay algunas cuestiones sobre este tema. Pero lo que me interesa señalar es que el salario es una forma de pago. Una forma, ¿por qué? Porque es, digamos, la forma que adopta el pago que el trabajador recibe por su trabajo. Y que, en principio, tiene que ser forma dineraria, forma monetaria, una cantidad X de dinero. Eso también tiene su explicación histórica. Pensar que Marx estaba peleando en este momento contra aquellos que decían que en el momento en que los trabajadores recibían dinero por su trabajo, por tanto salario, y no bienes, no había explotación, porque no había exacción, ¿no? Es decir, que si tú recibes, yo qué sé, X quintales de trigo o X bonos de comida por el trabajo que haces, pues la comparativa, el elemento de intercambio no está presente, no sabes si los X quintales de trigo corresponden realmente a lo que valen las mercancías que tú has producido en el mercado. No hay un elemento de equivalencia.
Por el contrario, en el momento que hay dinero sí, porque sí se puede establecer esa equivalencia. Entonces, los economistas cuando dicen es una ventaja para el trabajador recibir su recompensa en dinero, porque esto les libera de la exacción, no les pueden engañar, porque ellos saben lo que vale justamente su trabajo, X, lo que sea, 1000 euros, no te pueden dar 800, te tienen que dar 1000. Por tanto, ahí no puede haber, no es como si te dicen que no, tu trabajo vale, pues eso, 4 onzas de pan. ¿Entendéis la diferencia? Por tanto, todo el debate era, en el momento que se paga un salario en dinero, no hay explotación. Y la tesis de Marx es hay explotación, lo que pasa es que es mucho más complicada porque pasa a través de la extracción de plusvalor, que es lo que estamos viendo. La tercera categoría importante ahí es mercado. Tiene que haber un mercado para los trabajadores, tiene que haber un mercado de consumo. Si los trabajadores no reciben dinero, sino que y no pueden comprar sus elementos de primera necesidad, sino que simplemente lo reciben de la empresa, o son trabajadores semiagrarios que de alguna manera viven de sus cosechas, podríamos decir, toda la valoración del valor y del plusvalor tiene ahí una serie de problemas, se introducen determinados problemas, porque la tesis es que el trabajador tiene que acudir al mercado a comprar sus bienes de consumo, porque es el precio, o mejor dicho, el valor de cambio de esos medios de consumo, el que tasa el valor de la fuerza de trabajo. Sí, se entiende el asunto, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber un mercado de consumo para el trabajador y tiene que haber un consumo por parte de los trabajadores. Porque los trabajadores tienen que consumir, tienen que comprar lo que sea, sus medios de consumo, su casa o su medio de transporte o lo que sea. O sea, los trabajadores tienen que consumir. Si los trabajadores no consumieran, imaginaros un mundo ideal en que no consumiéramos nada y pudiéramos vivir del aire, pues claro, toda la estructura pues se trastoca, porque tiene que haber justamente ese consumo. Y ahí hay un tema que a mí me parece muy interesante, que es toda la cuestión del tiempo. Marx aquí, si os dais cuenta en esas dos secciones, tanto en la 3 como en la 4, cuando está hablando de plusvalor absoluto y plusvalor relativo, nos está hablando de tiempo de trabajo de más que los trabajadores entregan al sistema. Por tanto, para él, la economía capitalista es una economía del tiempo. Aparentemente es una economía de las mercancías y del dinero, pero en el fondo es una economía del tiempo. Porque ¿qué es lo que tú arrancas a los trabajadores? Tiempo, y en último término, tiempo de vida. Que luego les pagas a través de un salario, con el cual compran medios de consumo, con lo cual reproducen su fuerza de trabajo. Aquí hago una cuña. Las investigadoras feministas le reprochamos a Marx en estos capítulos que él se olvida del trabajo de reproducción. Es decir, que el valor de la fuerza de trabajo, que lo mide en función del valor de los medios para reproducir la fuerza de trabajo, deja a un lado todo el trabajo doméstico, invisible de las mujeres para poder reproducir esa fuerza de trabajo. Él dice que el salario del obrero tiene que ser capaz para poder mantener la familia, cuando está pensando en una economía patriarcal clásica, ¿no? Lleva anexo el trabajo de la mujer y poder mantener a sus hijos para que justamente sustituyan a los padres cuando estos se mueran en la continuación de la clase trabajadora. Pero a las mujeres ahí no nos da ningún papel. Entonces eso es un hueco que, bueno, nos duele mucho, pero digamos que está así. Por tanto, vuelvo atrás, la economía capitalista es una economía de tiempo, paga solamente una parte del tiempo que consume, porque la otra parte no lo paga, porque ese es excedente, no digamos